el Consejo Liberante con el Consejo Liberante, la Oficina de Defensa del Consumidor, había que generar una ordenanza para eso, pero no tenía virtualidad porque en definitiva la tarifa era una tarifa inclusiva. Estos días seguimos discutiendo si era cara o era barata la tarifa. Ya, digamos, saber que hace 4 años atrás 100 pesos era un monto y el billete de 500 no existía, obviamente cuando dice pagábamos 300 pesos, pero era mucha plata y también teníamos que en la parte de los subsidios. Entonces, la tarifa realmente era una tarifa principalmente inclusiva. Podía tener correcciones, yo no entro en esa discusión. En ese momento ninguna empresa de servicio público se fue por no tener rentabilidad, ninguna. Y pensemos que porque la rentabilidad de la empresa de servicio público no se circunscribe a este año, se circunscribe, por ejemplo, la empresa de LAP tiene una concesión de 95 años. Vos no tenés la misma rentabilidad que una empresa que va a tener una 10 años, no, vos tenés que dividir tu rentabilidad en 95 años. Entonces, cuando hablamos de si era poco o mucho, yo como usuario, hoy es un exceso. Entonces la tarifa social no tenía virtualidad, y ahora que tiene que tener virtualidad es insuficiente. Cuando vos vas a una localidad, La Plata, me ha tocado ir un día, fuimos a Romero, nos trajeron cantidad de facturas de gas, 1, 2, 3, 4, 5. Él tenía 2.700 pesos de gas, 440, digamos, remarcado, que era la tarifa social, es decir, que debía 2.300, no le servía para nada esa tarifa. Y lo mismo con el tema, es decir, no es que no le sirva, no quiero ser tan terminante, pero era insuficiente, es insuficiente. Si vos tenés una tarifa de 2.000 pesos y tenés un descuento de 400, no te sirve, no te es suficiente, y la tarifa social en ese caso es un modelo que no te garantiza el acceso. Por eso yo les decía, el marco regulatorio eléctrico tiene una normativa que acá mandamos al Consejo Deliberante, una compañera que es concejal, que ahora es candidata a senadora, Lorena Riesgo, presentó un proyecto justamente diciendo que se tenga en cuenta para los usuarios de La Plata ese mínimo indispensable de recurso energético que tiene de consumo. De consumo. Es más, para aclarar una cuestión, por ejemplo, el sur, el norte, claro, ¿sí? Es donde alteró absolutamente también la tarifa. Porque pasó a ser de 150 kilowatts, es la tarifa social. No, vos te damos esto porque esto es lo que tenés que consumir. Ahora, la pregunta es, ¿150 kilowatts alcanza para un consumo familiar de un mes? No, el consumo familiar de un mes ronda entre 350 a 500 kilowatts, una casa normal. Es el consumo normal que tiene. Es más, antes era mucho más porque las lamparitas consumían mucho más, ahora son todas LED o de bajo consumo, con lo cual bajó mucho el consumo familiar. Pero ellos quisieron pegar un hachazo y vos te pasás de 150 kilowatts y ya pasás a otra tarifa, y así. Sí, yo para cerrarlo... Una cosa sobre eso, ya tengo una noticia que hayan empezado a... Lo podemos anotar, dejar porque es muy largo, por ahí te la contestamos en el próximo. ¿Sí? Guardalo. Decilo, que lo digan, yo no pasa nada. Decilo. No, eso, que una noticia que hayan empezado a poner medidores prepagos. Sí, Sí, hay una placa que habla de medidores prepagos. Para terminar primero con la pantallazo y lo paso a los Sí, y compañeros. también quiero aclarar que el gas, la tarifa social en el gas, la cantidad de metros cúbicos que puedan llegar a tener, ya hoy por hoy es prácticamente a criterio de las distintas distribuidoras. El consumo hoy que las distribuidoras seleccionan de gas como para darles tarifa social es una decisión que están tomando las distribuidoras. Por eso les digo que coincido con Robert cuando dice que hoy por hoy la tarifa social, lo que es consumo, quedó prácticamente irrisoria porque no tiene sentido. Sí, además de los requisitos que cada vez son más, y lo que hacen las empresas es quitar la tarifa social directamente, porque también tiene que ver con esto de la segmentación de las categorías y demás, y a veces la empresa se pasa, a mí me han tocado, nos han llevado casos de jubilados particularmente que se exceden quizás de los metros cúbicos de tarifa social que le da la empresa, los sacan directamente de la tarifa social y al otro mes les viene, lo que les viene, pero más lo que ya no tienen. Entonces ahí se empieza a generar todo un cúmulo
cálculo en la factura que hace que la gente empiece a una rueda de endeudamiento que cada vez es terrible. Bueno, yo cierro con esto y ahí hablamos del tema de los subsidios que hoy mencionaba, del mito del 2016 que teníamos grandes subsidios y para no entrar en detalle. Yo sí lo que creo que el tema de tarifa, hay ese subsidio estatal a pymes, ramas, regiones, los subsidios cruzados. Los subsidios cruzados siempre se dice que está prohibido porque en definitiva hay un principio de igualdad tarifaria que debe respetarse y que no puede haber un segmento de usuarios financie o subsidia al otro. Pero sí me parece que en el tema tarifario en general, lo que hay que buscar es lo que pasaba de alguna manera en la etapa anterior, que haya una tarifa inclusiva. Yo a veces cuando hemos ido nosotros buscando tarifas productivas, tarifas para clubes, los centros electrointensivos, me parece que hay que buscar una tarifa que realmente sea general y accesible para todos. El parcelamiento lo único que hace es generar una distorsión en todo esto y me parece que hay que volver a una tarifa que pueda ser alcanzable para todos y tal vez para determinados sectores subsidiar o no subsidiar. Sí, Bueno, ahora le damos la palabra a David, que nos va a explicar qué es lo que hicieron las multisectoriales y específicamente con el tema de ayudar a los vecinos en la lucha diaria de lo que estaba llegando constantemente en las boletas que Bueno, sí, como dice Carlos, soy de Lomas. Bueno, ante los primeros tarifazos notamos que había una ausencia, la gente no sabía dónde reclamar. En realidad, allá en zona sur, las organizaciones de derecho al consumidor lamentablemente no intervenían, no estaban preparadas para este tema. Las defensorías no recibían ninguna instrucción al respecto de cómo actuar y vimos ahí una gran demanda de la gente, sobre todo la que ya no podía pagar. Intentamos ser escuchados por las autoridades de la empresa a ver qué podíamos hacer. Resolvimos tomar pacíficamente la sucursal de Sur para ser escuchados y a partir de esa toma no solamente nos empezaron a contestar cartas desde la central de la empresa, sino que empezamos a ser recibidos. Y vimos la otra cara de la estafa de las empresas privadas y de los servicios públicos. Casos de facturación indebida, casos de errores, casos de consumos estimativos que no sabían qué se estimaba. Y así fue que empezamos a tratar de articular, de informarnos un poco más a través de la red de almacenar información de toda clase para ver cómo le podemos hacer frente a cada uno de esos casos. Y recibimos miles de casos. A mí me costó elegir los que hoy voy a presentar acá, pero bueno, uno de los casos más numerosos que recibimos fue de la facturación errónea. El ente regulador dice que hay una facturación errónea cuando lo que se cobra excede el 75% del histórico de los 2 últimos años en el mismo periodo estacionario. ¿Sí? Hay que sacar los aumentos, ¿no? En realidad ahí se mide por el consumo, no por la plata, porque si no, a la luz aumentó del 2016 hasta ahora cerca de un 3000%. Así que bueno, nosotros cuando detectamos esa clase de casos, lo que hacíamos entonces era presentar una nota. Ahí está el error de la facturación, la definición de lo que considera el error en realidad y las irregularidades. Lo que presentamos era una nota, yo he visto es conocido, donde le decíamos a la empresa que esa cantidad de kilowatt no era gastada por nosotros y le exigíamos que estábamos dispuestos a pagar, se procederá a efectuar un pago de los consumos promedio. Esto amparado en la ley del usuario y del consumidor 24.640, amparados en esa ley, presentamos esta nota y las sucursales de Sur, por lo menos 2 del Conurbano Sur, aceptaban esta nota y cobraban con firma y aclaración. Y nada, si no teníamos ninguna respuesta, el usuario al otro mes iba exactamente igual. Bueno, este es otro de los casos. Ahí hay una factura, como se puede ver, una primera factura de 66.000 pesos y otra de 72.000 que es reciente.
vaya factura. La empleada, ¿Residencial o de comercio? no, esto es una factura residencial que acumula deuda. ¿Y por qué acumula deuda? Porque Es normal. se pidió a la empresa el año pasado una revisión del medidor que teóricamente anula la revisión del medidor. Lo que hace cuando pedís a la empresa la revisión del medidor, se anula el pago, o sea, anula el pago de la factura hasta no termina, que no lo revisen. La usuaria dejó de pagar. Intervinimos nosotros, fuimos al ENRE, hicimos la denuncia del ENRE. El ENRE realmente tiene plazos, así como la empresa tiene plazos de 30 días para contestar una revisión de medidor que nunca llegan a hacerla a los 30 días. Esas cosas a veces las aprovechamos a favor y otras veces nos resultan contra nosotros, sinceramente, como usuarios. Y el ENRE también tiene su plazo para contestar. Bueno, nosotros hicimos el trámite de febrero, la denuncia fue efectuada en febrero. 5 meses después, hace muy pocas semanas, nos contesta el ENRE reconociendo que es favorable el monto reclamado hacia el usuario, pero nos reconoce ese monto desde que nosotros hicimos el reclamo, cuando, no sé si ustedes vieron recién, acumula 73.000 pesos de reclamo, del cual el ENRE nos está reconociendo 20. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a presentar nuevamente un reclamo al ENRE. A esto le llamamos objeción de consumo a la empresa. Generalmente se pide la objeción de consumo en cualquier empresa, se hace con revisión del medidor. Se pide la objeción de consumo con revisión del medidor. Hasta que la empresa no revise el medidor, esto queda frenado, la deuda queda frenada. Podemos no pagar. Ahora, ¿qué pasa? Además, se pasa por una cuestión política. Y como señaló recién el compañero Roberto, también hay contradicciones dentro del sistema cooperativista, inclusive, pero sí hay esas del Estado. De todas maneras, por eso la variación tarifaria, ¿no? En el 2016 se venía pagando 202 pesos antes de que aumente esto. Creo que esto es de febrero del 2016. De ahí se pasó a pagar 626 pesos del 2017. Obviamente que la factura que acabo de mostrar de 9.000 pesos es una factura que tiene un error de facturación terrible. Bueno, finalmente ahí se nos aceptó el reclamo, se logró hacer el reclamo, pero habla de un plomero matriculado que garantiza que no tiene ningún problema. El reclamo lo terminamos haciendo telefónicamente en el organismo de control de agua y saneamiento que se llama ERAS, y logramos resolver. El mismo ERAS, que es una parte de defensa del consumidor, que se logró resolver. Cuestión de suerte o no, fueron pequeñas batallas que fuimos llevando a cabo, miles de casos de estos, algunos llegaron a nosotros, otros hemos notado que las distribuidoras que hay en las distribuidoras de zona sur son para obtener un plan de pago, realmente. La mayoría de las cosas no es que van a pagar la factura nada más, son para obtener un plan de pago, grandes codas en 6 y 12 cuotas, y bueno, lamentablemente es la realidad que atraviesan muchos de los usuarios hoy. Y hablábamos con el compañero de Tierra del Fuego que la realidad ya tampoco es muy distinta, que notamos un cierto disciplinamiento en la sociedad a través de esto. La gente paga y bueno, o pide plata prestada para pagar, es el colmo. Bueno, para ser breve y acortando, voy a ver esto del consumo estimado. El consumo estimado, según el ENRE, en la factura de la facturación de luz, tiene 2 autorizados por año, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calcula la prestataria del sur el consumo? El problema, ellos estiman el consumo, ¿cómo la calculan? Según las resoluciones 208 y 210 que salieron el año pasado del ENRE, para ya no hablar de consumo estimado, le llaman consumo esperado ahora al consumo que ellos deberían estimar. El consumo esperado es el promedio del histórico de los últimos 2 años en la misma temporalidad. Ahí está. El consumo esperado es un análisis del comportamiento del usuario. Y esta nueva metodología se llama validación de lecturas. La diapositiva que mostré anteriormente es de 1339 kW de una persona que tiene averiado el medidor desde el 2017. No solamente que nunca se lo fueron a arreglar,
sino que cada vez crece más el consumo. Se hizo un pedido de reparación del medidor, que nunca se llevó a cabo por parte de la empresa. Se hizo una denuncia al ENRE. Bueno, la empresa lo que ha ofrecido, la última vez que fuimos a reclamar, es una quita del 50% de la deuda. Cualquier usuario estaría contento. O sea, ustedes están escuchando, estamos hablando de alguien que no tiene medidor, prácticamente lo tiene averiado, o sea, estamos hablando La lectura del medidor es inviable, no se puede leer. Y sin embargo, el consumo aumenta. Mes tras mes, y con 1.399 kilowatts es una exageración, un hogar donde viven 4 personas, y bueno, le aumenta el consumo. También fue un caso que detectamos, la empresa del sur, la distribuidora, ofrece un 50% de la quita de la deuda. ¿Por qué? Porque es negocio para ellos. Deberían devolver el 50% más los intereses más un 25% del ofrecimiento del cliente en las facturas posteriores. Es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. En el sur, ni Lerdo ni Perezoso ofrece el 50% cuando detecta que comete un error, y de nuevo hace exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? El usuario contento paga. Y ahí se terminó el reclamo. Bueno, esto es un caso emblemático que ha quedado extemporáneo, pero espero que con la ayuda acá de los doctores esto vuelva a ser posible. Esto es un corte de suministro de gas que sufrió una jubilada en situación de vulnerabilidad del distrito de Loma de Zamora. Estaba muy inmiscuido porque tuvo mucho que ver el trabajo de la Red Nacional de Multisectoriales con el fallo del doctor Ramos Padilla. Entonces, a esta jubilada le cortaron el gas. Aparte, pagaba 700 pesos de gas, pero los podía pagar y lo pagaba puntualmente. Les puedo hablar de los casos y me acuerdo puntualmente de casi todo, porque la verdad que lindan con lo ridículo algunos. Una jubilada, insulino dependiente, con un menor a cargo. Nada, es patético esto. Y resulta que le llega una nota de corte, notificación de corte, por una deuda de ajuste que le hacen de 50 pesos, de 80 pesos, de 200 pesos, mes a mes, que no sabían por qué se trataba. Bueno, gracias a la articulación con la Defensoría, sí, con la Red Nacional de Multisectoriales, que estábamos al tanto de la información que se brindaba día a día sobre esta clase de casos, presentamos una nota a Metrogas, donde intimábamos a Metrogas, por el fallo del juez Ramos Padilla, a cumplir el fallo, cumplir la cautelar, perdón, y bueno, increíblemente no querían recibir la nota, pero cuando la recibieron y la firmaron, a las 48 horas, Olga, la usuaria, pudo tener el servicio de gas reconectado nuevamente sin siquiera mediar el usuario. No estaba en su casa y se lo reconectaron. Ustedes saben que cuando les reconectan el servicio de gas, encima tiene que estar el usuario, le pasan a revisar la instalación y si la instalación está en orden, lo reconectan. Bueno, igual eso también ya quedó tiempo ahí. Imagínate que dejaste algo La abierto. Las distribuidoras de gas de todas maneras, claro, pero igualmente las distribuidoras de gas están perdiendo tantos clientes que se están volviendo a las garrafas, que ahora lo que hacen directamente es poner una columna de agua y si notan que no hay pérdida, directamente reconectan el gas nuevamente por miedo o a que crezca la morosidad o por miedo a perder el cliente. Así que ya no es más como antes que pasa. Bueno, eso fue todo. Les quise comentar algunos casos, acercándome hasta La Plata, así que bueno, muchas gracias. Esta era un resumen de todo esto, y lo van a tener porque esto va a ir con ustedes. Me parece que David y Roberto han aclarado varias cosas, y como digamos, se ve el tiempo, se nos viene y tenemos mucha más información que creemos que a ustedes van a ser importantes, así que ¿Terminas? eso. Así, Así. A ver, el tema de los derechos de usuarios, de los servicios públicos, quiero dar más que nada una idea conceptual, ¿no? Porque
cuando hablamos de los usuarios de servicio público, a veces tenemos que decir, bueno, ¿en qué marco regulatorio ponemos al usuario para ver qué derechos tiene? La verdad que lo primero que tenemos que poner en la pirámide jurídica es el artículo 42, que está en el cuarto lugar, que reformado en el año 94, que establece justamente los derechos de los usuarios y de los consumidores. Viene a comentar acá brevemente, se los voy a leer. Hay una primera parte que habla de los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. Y esta es la parte la otra que quería decir. También tiene derecho a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, entre otros derechos que establece. Ese es el artículo que tenemos que poner ahí arriba. La realidad es que muchos de los marcos regulatorios, como mencionábamos hoy, fueron anteriores a este artículo, es decir, se privatizó antes que se reformase la Constitución y en algunos artículos se nota. Pero bueno, los derechos de los usuarios están en la Constitución Nacional, están en cada uno de estos tratados en cada uno de estos marcos regulatorios, y por eso ahora quiero hacer una mención con uno de los tratados internacionales. Y después hay derechos que están incorporados en lo que es la Ley 24240. La Ley 24240, que es del año 94, del año 93, mejor dicho, no del año 94, del año 93, incorporó una serie de derechos para los usuarios en sus relaciones con los servicios públicos, en donde se engloba toda la categoría de consumidores que obviamente modifican de alguna manera para bien estos derechos de los usuarios. Pero la realidad es que esos derechos que estaban incorporados para los usuarios no fue algo que se fue dando fácilmente. La verdad que fue una lucha. Yo lo escuchaba al compañero cuando decía el tema de las asociaciones de consumidores, como si están vigentes o no están vigentes. La verdad es que a nosotros como asociación de consumidores este modelo nos alteró en gran medida todo el trabajo que veníamos realizando. Nosotros decimos, en la etapa anterior, o hubo etapas donde estuvimos sentados en la mesa en el caso muchas veces con los funcionarios, viendo qué era lo mejor para los usuarios, y en otros casos, como en este, estamos del otro lado de la mesa. Belén contaba el tema de la reunión con el Energas. Nosotros como asociación estuvimos, y en realidad lo más grave que nos pareció a nosotros es que cerca de 300.000 usuarios de una empresa están en condiciones de que les sea interrumpido el servicio por no poder pagar. 300.000 usuarios son por 4, es un número, 1.200.000 personas que están en condiciones de ser interrumpido el servicio por no poder pagar. Entonces los derechos del usuario obviamente que hoy están de alguna manera condicionados. Nosotros lo que vemos que hay leyes que protegen al usuario, sí, hay leyes, hay constitución que protege al usuario, sí, hay tratados internacionales, sí, lo establece el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, cuando incorpora los tratados internacionales, menciona el tema del derecho al acceso a la energía como un derecho humano esencial, cuando define uno de esos tratados la vivienda digna o la vivienda adecuada. Cuando dice, bueno, mira, para que una vivienda sea digna o una vivienda sea adecuada, tiene que tener la posibilidad que esa vivienda esté acondicionada, tiene que tener un servicio de energía, tiene que tener agua potable. Bueno, esos derechos frente a este marco hoy no está a la vista. Yo escuchaba algo mencionar y lo van a mencionar después. ¿Qué esperamos de los organismos? Cuando yo a veces digo, bueno, es ético que uno que estaba de este lado del mostrador pase al otro lado del mostrador. La verdad es que acá son definiciones políticas. Es decir, caer en que el presidente de un ente de control antes era parte de una empresa es simplificar el problema y el cuestionamiento. Acá hay una línea política, más allá, si entramos en la conspiración de que hacen negocios, son socios. Hay una línea política, es decir, que iban a preguntarle a Hugo Yasky a qué compañero iba a poner el ministro de Trabajo. No lo van a, claramente no lo van a hacer. Entonces, le van a preguntar a una asociación de consumidores qué opina de no, van a poner una determinada persona en su misma línea política, y por eso, cuando a veces, ¿qué se puede hacer del otro? Y la verdad es que lo más importante es que este año tenemos que ir a votar con la boleta de luz bajo el brazo. Hay que explicarle a la gente que si uno quiere cambiar esta realidad, el principal responsable de esto no es
el presidente del organismo, que va a tener otra línea política. No somos las asociaciones o las multisectoriales que tenemos poder limitado, sino que es la misma persona que por ahí va a empezar el cambio y el mejoramiento de sus derechos como usuario. Ahí habla también, bueno, dice los entes reguladores. Los entes reguladores, los organismos de control, yo lo escuchaba y le hablaba de ERAS. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos más OCABA. La OCABA era el órgano de control del agua, no está más. ¿Sí? Hay una decisión frente a esta, cómo proteger los derechos de los usuarios. Hay otra placa que está más adelante. ¿A partir de cuándo, perdón, no está el OCABA? Hace un año y medio. Es un año y medio, sí, fue ahora. En el directo pasante, no sé si me toca a mí la placa. Bueno, la placa, termino con esto. El organismo de control del agua, con el cuestionamiento que queramos hacerle a los organismos de la provincia, el organismo de control del agua había un integrante del directorio de los usuarios, un integrante del directorio del organismo en representación de los usuarios, elegido por las asociaciones de usuarios. El organismo de control de energía eléctrica de la provincia tiene una sindicatura de usuarios. Ahora, cómo funciona y qué facultades le dan, la verdad que es limitada. Lo importante es la línea política que estamos atravesando y venimos contando en esta charla. Sí, yo justo llamaba por teléfono, quería hablar algo de docentes. ¿Sí? Y por eso traje algo de alguien que dio una conferencia hablando de lo significativo que son las malas palabras. Entonces, nos acordamos, ¿no? Y trajimos este pequeño chiste que si ustedes lo leen, se dan cuenta que era un avanzado este hombre. Realmente. Ahí parece que algunos los interpretan. Sí, era un ente regulador. Y más, ahora los entes reguladores están así, como un ente, una cosa que no está, ¿no? Realmente. Y acá tenemos algunos de los dos representantes máximos de esto, de lo que recién hablaba Roberto, Laud. Parece que no entendieron que no iba a atender. ¿Quiénes son estos dos personajes? En el gas, ustedes, esto es a nivel nacional, el ente regulador del gas, Mauricio Rothman, tuve un encuentro grato con él en un baño. La audiencia pública que tuvimos que ir, para que tengan una idea de lo que maneja este hombre, qué es lo que han hecho. Con Andrea, Facundo Fer, nosotros en la audiencia de gas, no la última, sino la anterior, nos presentamos. La audiencia era un martes, nos presentamos el jueves, el último día hábil, y supuestamente tenían que estar todas las propuestas de las compañías de gas. De las 15 compañías de gas que hay, pues solamente había una sola, la de TGS. Al día siguiente nos presentamos nuevamente con un escrito pidiendo la nulidad del acto, porque si no están dadas las condiciones, si las compañías no presentan qué es lo que iban a hacer, no podía haber una audiencia, porque para que exista la audiencia tiene que estar todo lo que van a hacer las empresas, qué es lo que van a cobrar, qué es lo que van a hacer, eso tiene que estar 15 días hábiles antes. Pues al día siguiente nos encontramos con Andrea y con Facundo, que no casualmente, ¿no?, habían presentado con fecha anterior, o sea, una barra basada, las otras 14 le faltaban. Así que eso hacen estos personajes hacen esto, o sea, un acto totalmente nulo y que, bueno, encima para colmo, ni siquiera nos contestaron. Al día de hoy todavía no contestaron la nulidad que le presentamos. Estas son los que hablan todo el tiempo de república y demás. No respetan absolutamente las instituciones. Pero no podría estar ni este personaje, ni Chamolerón, que está en el ENRE, ninguno de los dos tenía que estar, porque lo que dice para ser director del ENRE es que no tenían que tener ningún vínculo con empresas de energía. Lo dice taxativamente: si tenés, no podés ser director. Sin embargo, ambos son presidentes.
la verdad, la institucionalidad que hay no existe. O sea, por eso, todo esto que está anotado, bueno, les sirve para ustedes para que sepan que estos personajes son personajes que son parte del tarifazo, son parte del negocio. Son parte del negocio. Por eso no defienden al usuario. Son los que tendrían que estar mediando entre la empresa y nosotros. Y lo único que hacen es defender a la empresa. Es más, lo que estaban hablando hace un ratito, Belén, al principio de todo, es que el ENRE, claramente en esa reunión que había con las empresas de gas, no dijo nada. Las empresas dijeron, no, vamos a ver si contemplamos a lo que tiene tarifa social para no cortarle. Las empresas. Listo. Esta vez. Bueno, esta me toca a mí. Acá entramos a hablar de categorías o de segmentos de usuarios. En este caso vamos a hablar de una categoría muy específica que son electrodependientes. Los electrodependientes son las personas que necesitan la energía eléctrica para vivir. A diferencia de la placa que vamos a ver después, que son electrointensivos, que tienen energía, son electrointensivos, tienen energía porque no tienen otro servicio. Estos son electrodependientes. En la placa tenemos, ahí estamos con Mauro Stefanisi, que es presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Ahí estamos en La Rioja presentando el libro de él, porque La Rioja adhirió. Y bueno, acá tenemos una foto de un chiquito electrodependiente. ¿Cuál es? Bueno, necesitan la luz por cuestiones de salud. Los electrodependientes, hoy por hoy, a través de una lucha colectiva con los papás y demás, lograron lo que se llama la Ley Nacional de Electrodependientes, que es la Ley 27351, que yo digo que es la única ley en estos 3 años y medio, 4 años nefastos de quitar derechos que genera algún derecho. Muy puntuales, la ley tiene 3 o 4 cuestiones. Gratuidad del servicio eléctrico. Los electrodependientes tienen que tener gratuidad del servicio eléctrico, tienen 0 en la boleta de electricidad. Provisión de grupos electrógenos ante los cortes, y en este caso la ley establece el grupo electrógeno común que conocemos todos y fuentes alternativas de energía. Nosotros la vez pasada estuvimos el 9 de julio en Provincia de Buenos Aires en una charla y con la cooperativa estuvimos ahí y ellos tuvieron la experiencia de paneles solares con electrodependientes. Trataron de ver cómo les funcionaba la idea de un panel solar con electrodependiente. El tema es que los paneles solares consumen, estos están unidos a baterías y consumen demasiada batería para lo que consume un electrodependiente. Pero está bueno el haber intentado. Después, ¿qué crea la ley? La ley crea un registro nacional de electrodependientes, porque ¿qué pasaba antes? Tenían algunas diferencias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenían una tarifa social, en algunas otras provincias se los contemplaba, pero en la mayoría no. Y generalmente las distribuidoras nacionales o algunas provinciales tenían registros locales. ¿Qué hace la ley? Unifica y crea un registro nacional de electrodependientes a cargo del Ministerio de Salud. Hoy por hoy, las personas electrodependientes bajan un formulario de la página del Ministerio de Salud o de la Asociación Argentina, lo hacen llenar por un médico que certifique que son electrodependientes, los mandan al Ministerio de Salud y quedan supuestamente registrados en este registro. Este registro se sabe, o sea, es para todo el país y a partir de ese momento empiezan a venir las boletas cero. La provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Electrodependientes también por otra lucha que fue por las mamás y papás, en este caso de La Plata, y hoy por hoy la provincia de Buenos Aires está adherida lisa y llanamente a la 27351. Y voy acá a lo último. Y otra de las cosas que establece es la difusión. El artículo 10 y 11 establece la difusión de la ley, establece que el Estado tiene que generar una partida presupuestaria para difundir la Ley Nacional de Electrodependientes, que es lo que no pasa. En el último presupuesto no se derivó un peso a la Ley Nacional, a la difusión de la ley. Por eso la gran campaña que hacemos con las asociaciones multisectoriales y demás compañeros para tratar de difundir la ley donde veamos. Así que también
ya les doy a ustedes la posta para que si conocen a microdependientes repliquen, difundan todo el tiempo esta información. Asociación Argentina de Microdependientes, redes multisectoriales, lo que necesiten. Hoy me llamó una compañera de Tres Arroyos preguntándome por el caso, a ver cómo podíamos ayudar a una señora. Hoy por hoy la situación actual de las provincias hoy tuvimos la grata noticia que San Juan está adherida, pensábamos que no, pero San Juan se une a las provincias adheridas, quedan 3 provincias nada más que no se adhirieron, que son Entre Ríos, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Acá están los compañeros de Tierra del Fuego, fuimos a hacer una movida bastante importante allá, nos recibió en aquel momento el que era el intendente Río Grande, que ya es futuro gobernador. Está la palabra de poder generar la adhesión, o sea que quizás el año que viene podamos contar con que Tierra del Fuego se sume. ¿Cuál es el tema de que no estén adheridas? Que los chiquitos o los adultos electrodependientes en esa provincia no gozan de estos beneficios. Eso es básicamente lo que pasa cuando no se es parte de la Ley Nacional de Electrodependientes. ¿La otra? Bueno, y acá seguimos con estas categorías de usuarios, de usuarios, porque no son residentes. En este caso las entidades de bien público, que hay una ley que establece un sistema tarifario, creo que la autora es Claudia, es la que arma la ley de entidad de bien público, bueno, pero también está a la espera de una reglamentación que conjuntamente con la que va a venir después, que clubes de barrio están esperando que alguien reglamente y les establezca tarifas diferenciales. Nosotros lo que proponemos quizás la próxima gestión es empezar a ver qué hacemos con estas categorías de usuarios sensibles, que si bien no son residenciales, pero son usuarios y depende mucha gente de estos lugares, porque tenés los pibes que van a los clubes, los viejos que van a las sociedades, a los centros de jubilados, la gente que pasa el tiempo en una simple entidad bien público. Entonces, tienen algunos temitas, por ejemplo, asignados al concepto de hogares, pero la clave acá es que todavía están esperando algún tipo de reglamentación. En la provincia de Buenos Aires, yo por lo que tengo sabido, SEBA reglamentó dentro de las entidades de bien público y agregó además a clubes de barrio. La diferencia, hay una mínima diferencia entre unos y otros, pero OSEBA, que me acuerdo que cuando yo me entero de esto, porque me entero de un artículo que me manda una compañera Villa Gesell, que salió en un portal muy chiquitito de San Clemente, me dice: André, fíjate si esto tiene que ver con la ley de entidad de bien público, y sí, OSEBA había reglamentado y había incorporado a clubes de barrio, porque también la ley de clubes de barrio, que es nacional, todavía no está reglamentada, y si bien han hecho alguna movida partidaria estos últimos tiempos, que han mandado cartas a los clubes de barrio. ¿Cuál es el tema de esto? Es que les ponen, pasame la de clubes de barrio, le ponen tantas condiciones a las entidades, por ejemplo, que tengan los papeles al día. Y hoy por hoy todos sabemos que las entidades de bien público, algunas ni siquiera tienen libros, los clubes de barrio, o sea, son muy pocos los clubes de barrio que hoy por hoy están en condiciones de presentar los papeles. Nosotros hace poco estuvimos en Edenor, porque además yo soy abogada, asesora una cooperativa de trabajo, Flex, estuvimos para tratar de que Edenor nos diga a ver cómo podemos pagar 6 millones de pesos de luz, y nos decían que le habían destinado algún tipo de régimen diferencial a 30 clubes de barrio, de lo que sería la zona de entre Cava y, o sea, imagínense, un club de barrio no tiene ni la capacidad de tener libros, cual se encuentran en muchos casos cuando tienen que pagar los balances, ahí sonando. Entonces, todo de por sí hace que esto son como cáscaras que quedan. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué hacemos con estas categorías de usuarios que son esenciales para la sociedad y están afectados realmente por las tarifas? Hace poco salió un club 97.000 pesos de gas. Bueno, y esta es la otra categoría que hablamos, es la de electrointensivos, que son aquellos que usan la electricidad porque no tienen otro servicio. Hoy por hoy están generando muchas construcciones, muchos edificios nuevos, la mayoría están con esto, ¿no? Son edificios electrointensivos. Una aclaración: acá en La Plata hay
De hecho, estamos trabajando con Castañeto, una presentación que hicieron con Marque. Sí, hay un proyecto de Carlos Castañeto que en realidad lo generan un poco los chicos de CEP y si además hay un barrio acá de La Plata que se está movilizando bastante, que ahí está la compañera, bueno, y están hablando ahí de ver de qué manera los electrointensivos tienen una categoría especial. Es importante en planteo de la provincia de Buenos Aires porque ya se planteó en el OSEBA y esto hizo que algunas otras ciudades o algunas otras barrios empezaran a unar el tema. El tema es cuando empieza alguien y se empieza a generar volumen, lo seguimos el resto, que fue un poco lo que pasó cuando generamos las multisectoriales. ¿Qué servicios tiene que tener? Bueno, una aclaración con respecto a esto. Bueno, el electrointensivo es, o sea, tiene Sí, solamente yo por ejemplo tengo luz pero no tengo agua. Exacto. Y tengo gas. Tenés solamente. No se me corta la energía y me quedo sin agua. Exacto, te quedas sin agua, sin calefacción. Sí, porque la bomba de agua es eléctrica, entonces todos los servicios solamente ustedes habrán sin escuchado comunicación en las zonas donde ni siquiera tenemos. el problema que tienen los electrointensivos es que digamos, dentro de la facturación, ¿no? Pasan de una categoría que la parte fija, que es móvil en realidad, que puede ser fija, ¿no? de las facturas, pasa tan grande la diferencia, ¿sí? Que de una factura de alguien que consume de 700 a 900 kilowatts, que es un electrointensivo, porque obviamente tiene que calefaccionar, se te mete el aire y se te van los kilowatts en calefaccionarte o prender el motor de la bomba, lo que pagan de cargo fijo se le eleva prácticamente la factura que es de 2.500 pesos, parte de 2.500 pesos. O sea que lo que antes, lo que sería si no descontaríamos el cargo fijo de 2.500 pesos, bueno, pasar a una categoría de R1, estamos en 150 pesos, no me acuerdo del... El R1 creo que está en 80 y pico. 80 y pico, bueno, parece que es más. Y 1.500 por lo menos estamos de electrointensivos. Con lo cual es una diferencia muy grande que lo que está pidiendo la ley es que todos los electrointensivos queden en la categoría de R1, ¿sí? Que no pasen los cargos fijos a las otras categorías.